Introducción al estudio del derecho, primer parcial, por Bruno Rafael Torres Torres, del turno sabatino. Bienvenidos a esta presentación en la que conoceremos los temas incluidos en las primeras 5 unidades del temario de nuestra materia. En los siguientes minutos daremos un recorrido práctico sobre conceptos, definiciones, ejemplos y componentes directamente relacionados al interés de estudiar el derecho. Individuo, sociedad y derecho. El ser humano es por naturaleza un ser social. Esa sería quizás su principal característica en un enfoque humanista. Debido a ello es que buscará en todo momento formar una sociedad con un grupo de individuos con intereses que les permitan convivir en una ubicación temporoespacial para lograr sus objetivos. No obstante, estos grupos estarían condenados al fracaso de no ser porque están organizados, controlados y comprenden la importancia de cumplir dichas condiciones. Es ahí donde el derecho, entendido como un conjunto de normas jurídicas que ordenan el comportamiento de los individuos en sociedad, supervisa su cumplimiento con la consigna de establecer penalizaciones a aquellos que vayan en contra de la normativa. Sin embargo, las normas jurídicas no son las únicas que intervienen en la correcta formación y trascendencia de una sociedad, ya que, como veremos más adelante, diversas fuerzas como la moralidad, las costumbres y tradiciones permiten que los individuos interactúen correctamente con sus iguales por medio de instituciones, que son las responsables de coordinar los lineamientos sociales. De lo anterior, se debe destacar el valor de la cultura, entendida como todas esas expresiones históricas que han brindado conocimiento y han forjado los usos dentro del grupo de individuos y que además facilita su relación con otros grupos, siendo así la cultura el factor más importante para lograr la civilización y permitir la convivencia pacífica de los seres humanos. Concepto de ciencia. Es común pensar en la ciencia como los experimentos que se desarrollan en laboratorios. Sin embargo, la ciencia está presente en todas las ramas del saber, por lo que el derecho no es la excepción. Comencemos por definirla como el conjunto de pasos sistemáticos que nos permiten obtener un conocimiento a través de una metodología para su comprobación. Para verificar que la ciencia está en todos lados, debemos mencionar a Mario Bunge, un filósofo contemporáneo que estableció una división de la ciencia en dos grandes grupos: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las primeras se encargan de crear las relaciones formales entre un objeto y su concepción en el mundo real, con datos interpretables según la lógica de cada disciplina. Las segundas tienen como objeto de estudio aquellos hechos objetivos, observables, sujetos a experimentación, que permitan verificar hipótesis para construir leyes. De estas se desprenden las ciencias físicas, que estudian los sistemas no vivos e incluyen un trabajo sistemático que arroja explicaciones comprobables, así como predicciones de un universo. Dentro de las ciencias formales, Bunge agrupa a las ciencias sociales, que tienen como objeto el estudio del ser humano, la sociedad, sus conductas, creaciones e instituciones. Además de la ciencia jurídica, que se encarga de estudiar el derecho histórico, positivo y perecedero cuando deja de formar parte de un válido dentro de una comunidad y momento determinados. El núcleo de esta ciencia son las normas que ordenan y fundamentan la creación del producto jurídico al que obedece. Es entonces que el derecho, en su condición científica, se encarga principalmente de teorizar y construir las hipótesis jurídicas que más adelante se convertirán en las normas y reglas para que el derecho vigile que se cumplan estas, a la vez que les brinda una estructura lógica en función de la sociedad a la que van dirigidas. Definición del derecho. Ahora bien, si el derecho es una ciencia, lo justo es decir que no solo es concebida como tal, sino que, para delimitar sus alcances como es debido, diversos juristas se han encargado de definir al derecho. Para nosotros es importante mencionar dos de estas principales acepciones. Nos dice García Maínez que el derecho es un orden concreto, instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible,
son comúnmente cumplidas por los particulares y en caso de inobservancia se aplican o se imponen por los órganos del poder jurídico sanciones correspondientes. Al ser un conjunto de normas jurídicas imperativas y atributivas sobre el hacer, no hacer y tolerar, implica además del derecho las obligaciones. De acuerdo a Viloro Toranzo, el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta que son declaradas obligatorias por la autoridad al considerarlas justas como soluciones a los problemas surgidos por la realidad histórica. El derecho posee además una serie de características que servirán de base a la ejecución de cada uno de sus elementos. De ahí que el derecho debe de ser de un origen histórico para poder instaurar sus normas, representar al Estado de Derecho fomentando igualdad, ser normativo con un rol preceptivo de lo que es justo, ser bilateral al requerir la interacción de dos o más integrantes para la comisión de la justicia, ser coercible para poder amparar el uso de la fuerza en caso de que un individuo se negara a cumplirla, tener heteronomía, pues nace de aquellos que son ajenos a los destinatarios de ese derecho. Por el ordenamiento jurídico, las leyes poseen niveles y deben obedecerse de acuerdo a ese orden. Las fuentes del derecho van a representar el origen de la creación de una ley, una norma. Estas fuentes son históricas, reales y formales. La interpretación jurídica se va a llevar a cabo por su fuente, su intérprete, su autenticidad o sus resultados. Y por último, su división principal es derecho público y privado, según las necesidades jurídicas y la perspectiva de las partes. Estas características conforman los lineamientos para que los elementos del derecho sean apegados al concepto y que estas mismas características puedan ayudarlos a ser confluyentes e insustituibles para lograr que una norma jurídica se cumpla. A saber, los elementos del derecho son el sujeto activo, el sujeto pasivo, la prestación y la garantía. Cada uno de ellos cumplirá con un carácter de íntima relación con los principios que rigen al derecho, pero deben trabajar en conjunto para llevar a cabo la justicia. Complejos normativos de la conducta humana. Hasta ahora hemos dicho repetidamente que el derecho se encarga, a través del cumplimiento de sus normas, de organizar y regular el comportamiento humano, pero no se tendría una comprensión correcta si no conocemos cuáles son los complejos que ajustan las conductas sociales, diferenciarlos y definirlos. De ahí que debemos iniciar distinguiendo que una ley es un precepto que emite la autoridad para el mandamiento o prohibición de algo, que de no llevarse a cabo se sanciona. Por otro lado, una norma es el resultado de un consenso grupal cuyo fin es establecer el comportamiento regular de la sociedad, a la vez que una regla es un lineamiento de carácter formal con aplicación social, por lo cual su incumplimiento será penalizado. Las tres comparten los criterios de analogía y distinción, para que en cada caso se analice y determine si un asunto es comparativo o diferente a otros que hayan sido revisados jurídicamente. Hasta aquí, el uso correcto del derecho se delimita por su integración con la moral, que es no otra cosa que la fuerza abstracta que motiva e impulsa a un ser humano hacia el respeto de las normas. La moral, a su vez, recibe del derecho el sustento necesario para hacer de carácter obligatorio el cumplimiento de las normas y leyes. Como ejemplo de su aplicación, podemos mencionar las normas religiosas, que son aquellas dictadas por un grupo específico de individuos con una creencia común, que rigen el comportamiento dentro y fuera de la congregación de sus individuos. Se instauran en documentos considerados de guía espiritual y sus sanciones son intangibles en la mayoría de los casos. Otro ejemplo son las normas de trato social, o también conocidas como reglas de urbanidad, cuya implementación corre a cargo de pequeñas unidades sociales como la familia, la escuela y las amistades. De ahí que el buen trato dependerá de lo que nuestro entorno nos inculca
y sus sanciones corresponden generalmente al señalamiento y/o rechazo social. En este rubro tenemos también los usos y costumbres, que son conocimientos históricos y transgeneracionales que se formalizan como normas de conducta apropiadas para un sector social, o bien trascienden esos límites para extenderse a una o más sociedades enteras. Su incumplimiento corresponde al rechazo, la vergüenza social, la estigmatización y, en muchos casos, penas físicas o materiales. La primera categorización es la de derecho natural, que provee de derechos a toda persona, los cuales son tomados de la naturaleza y no pueden ser superados por las normas dictadas por el Estado. Estas últimas corresponden al derecho positivo, el cual debe estar dotado de principios y valores por el derecho natural, lo que se complementa por la vigencia de las normas, la cual se define por el espacio territorial y el tiempo en que un derecho se encuentra en vigor y corresponde al concepto de derecho vigente. La primera categorización es la de derecho natural, que provee de derechos a toda persona, los cuales son tomados de la naturaleza y no pueden ser superados por las normas dictadas por el Estado. Estas últimas corresponden al derecho positivo, el cual debe estar dotado de principios y valores por el derecho natural, lo que se complementa por la vigencia de las normas, la cual se define por el espacio territorial y el tiempo en que un derecho se encuentra en vigor y corresponde al concepto de derecho vigente. Una siguiente organización del derecho se encuentra dictada por el derecho objetivo, que es el conjunto de normas que componen el sistema de derecho de un Estado, así como el derecho subjetivo, que son aquellas normas que mediante el análisis interpretativo designan preceptos aislados. El derecho también se clasifica entre lo público, lo privado y lo social. El primero de estos regula las relaciones entre las personas físicas y morales con las instituciones públicas. Por su parte, el derecho privado se ocupa de las relaciones entre particulares o entre particulares con el Estado, cuando este último actúa con carácter de un ente privado. Por último, el derecho social establece las actitudes y conductas de los hombres, velando por la igualdad entre clases sociales. Asimismo, el derecho también se ordena por su territorialidad, en el derecho nacional y el internacional, donde el primero se encarga de vigilar el cumplimiento de los derechos de los individuos en el territorio del que son ciudadanos o se encuentran bajo el régimen de éste. En el caso del internacional, se ocupa de revisar el cumplimiento de los tratados, convenios, acuerdos y respeto a las leyes entre distintos países. Cabe mencionar que del derecho nacional se desprende una clasificación aparte, ya que se alinea a los alcances según abarque una porción del Estado, un Estado o el territorio nacional. Es decir, primero, el derecho federal, cuya injerencia corresponde a todo el país. Segundo, el derecho local, cuyo límite se establece en las fronteras de un estado del país. Y por último, el derecho municipal, que depende del anterior, puesto que la impartición de sus normas aplica solo en el sentido público de la localidad y el comportamiento de quienes en ella viven. También, el derecho ha sido clasificado como sustantivo, que se refiere a los derechos y obligaciones que contraen los sujetos con el Estado, y el derecho adjetivo, el cual se ocupa de establecer las formas en que se impartirá el derecho sustantivo. Una última mención en cuanto a la clasificación es el derecho legislativo, que si bien atañe a la legislación y a los congresos, lleva más allá su alcance, encargándose de la inclusión de los demás actores de los tres poderes del Estado, principalmente del poder legislativo. Para finalizar, es importante hacer mención de otras ramas del derecho, como son civil, laboral, penal, financiero, procesal, constitucional, familiar, internacional y comercial. Todas ellas son definidas según la materia de estudio a la que se refieren.
Con esto concluimos esta revisión de las 5 unidades de nuestra materia. Gracias por su atención.